vamos a hablar sobre la conservación de los alimentos. ¿Es importante la conservación de nuestros alimentos? Por supuesto que sí, porque con ello vamos a evitar el ingreso de cualquier microorganismo o bacteria que no es visible a nuestro campo de visión y puede alterar nuestros alimentos. En este video veremos 3 formas de conservación de alimentos y cómo debemos almacenarlos. Primer método de conservación de alimentos. Este es llamado la congelación. Este método es el más útil y el más utilizado en casa, puesto que todos tenemos una refrigeradora que cuenta con una nevera. En este lugar es donde nuestros alimentos van a estar sometidos a temperaturas muy bajas, que oscilan entre los menos 16 grados y menos 6 grados centígrados. Como vemos, estas temperaturas van a garantizar que no exista crecimiento de ningún microorganismo. Por ejemplo, las bacterias. Pero ojo, eso no quiere decir que vaya a eliminarlas. Por ello, antes de someter nuestros alimentos a la congelación, debemos haberlos lavados correctamente. Un alimento congelado no va a perder su color, su sabor y textura por un tiempo muy considerable. Entonces, ¿qué alimentos puedo someterlos a este método de congelación? Particularmente sirve para alimentos de origen animal, es decir, cualquier alimento cárnico y viceversa. Cuando hablamos de refrigeración, estamos hablando de preservar los alimentos a una temperatura adecuada, que va desde 0 a 8 grados Celsius. Cuando sometemos los alimentos en refrigeración, estamos alargando la vida de estos, por lo tanto, evitando su oxidación y la pérdida de sus nutrientes. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de temperaturas bajas, estamos hablando de retrasar el crecimiento de las bacterias, pero no su eliminación. La preservación del alimento va a depender del tipo de alimentos que estamos hablando. Por ejemplo, las carnes, vísceras, pollo, su preservación va a ser de 0 a 4 grados Celsius. Pero su tiempo de vida en la refrigeradora va a ser desde 3 a 4 días promedio. Las frutas y las verduras tienen que estar a una temperatura menor que las carnes. La temperatura ideal para las frutas para su preservación varía entre 7 a 10 grados. Ahora hablaremos sobre otro de los métodos importantes para conservar nuestros alimentos, el cual tratará sobre el escaldado. Este método consiste en un paso previo a la congelación de algunas frutas y verduras para mejorar su conservación al momento de introducirlos a la congeladora. Este método va a consistir en que una vez limpias nuestras frutas y verduras van a ser pasadas por agua hervida, las cuales inmediatamente después serán sumergidas también en agua fría, esto para evitar la cocción. Posteriormente serán envasados en algunas bolsas y se recomienda colocarles la fecha, esto para poder determinar el tiempo de congelación en el que van a estar nuestros alimentos y así poder consumirlos en el tiempo adecuado. Este método nos proporcionará 3 beneficios, el cual será primeramente eliminar olores desagradables, en segundo lugar va a evitar el crecimiento de microorganismos o bacterias y finalmente nos ayudará a mantener el color de nuestros alimentos. Ahora hablaremos sobre una de las maneras de almacenar nuestros cereales, los cuales serán a temperatura ambiente. Lo que a veces hacemos cuando tenemos un alimento envasado, como por ejemplo algunos cereales o el arroz, usamos una porción y lo que nos sobra lo guardamos. El error que cometemos es no cerrarlo de manera correcta o conservarlo en el lugar correcto. Lo ideal sería que nosotros al momento de guardar esta parte que nos está quedando, sería colocarle un gancho o en algunas bolsas herméticas en donde se pueda cerrar correctamente y evitemos el ingreso del oxígeno. Algunos cereales no toleran bien las temperaturas altas, así como por ejemplo colocarlos en refrigeradoras, ya que hará perder lo que son propiedades importantes para nuestros alimentos, entre ellos las vitaminas, el sabor y la textura de estos.
Finalmente, lo que podemos hacer es colocar o cerrar de manera correcta lo que nos quede de estos alimentos, colocarlos en un sitio en el que esté seco y alejado de la luz solar. Cuando hablamos de conservación de los alimentos, tiene que estar en envases de plástico o de vidrio. Cuando ponemos los alimentos en estos envases, hay que asegurarnos de que estos estén correctamente cerrados. Las bolsas de plástico que se cierran herméticamente también puede ser una gran alternativa. Hay que tener en cuenta que mientras haya un desperfecto en estos utensilios, puede ser más fácil el ingreso de algún microbio, microorganismo o algún insecto que pueda consumir ese alimento y ya no ser útil. Procura que este envase que contiene el alimento no sea expuesto directamente al sol. Siempre ponerlo en un lugar fresco y seco, para que el contenido del alimento que está en el envase dure por mucho más tiempo.